Hay libros que uno lee. Y hay libros que te leen a vos. Jorge Luis Borges escribió un cuento en 1945. 16 páginas. Menos de lo que dura una reunión de trabajo. Y en esas 16 páginas metió todo. No metafóricamente. Literalmente. Todo. El universo entero, en un sótano de Buenos Aires. Ahora bien, si eso te suena absurdo, si eso te parece imposible o pretencioso o directamente ridículo, entonces este vídeo es para vos. Porque Borges no estaba siendo poético. Estaba siendo filosófico. Y la diferencia es enorme. Hoy vamos a entender qué es el Aleph. No solo el cuento. La idea detrás del cuento. Y si lo entendemos bien, vamos a terminar este vídeo viendo el mundo de otra manera. Antes de entrar al Aleph, necesitamos entender a quién lo escribió. Porque Borges no era un escritor normal. Era un hombre que había leído todo. O algo que se le acercaba peligrosamente. Nació en Buenos Aires, en 1899. En una casa con una gran biblioteca. Su padre era abogado y escritor aficionado. Su abuela era inglesa. Desde niño, Borges vivió en 2 idiomas al mismo tiempo. Eso es importante. Vivir en 2 idiomas es vivir en 2 realidades. Y si vivís en 2 realidades desde pequeño, empezás a sospechar que la realidad es opcional. A los 9 años ya había leído a Cervantes. A los 10, traducía a Oscar Wilde al español para entretenerse. No para la escuela. Para entretenerse. Pasó parte de su adolescencia en Ginebra, durante la Primera Guerra Mundial. Ahí descubrió a los expresionistas alemanes, a Schopenhauer, a Walt Whitman. Regresó a Buenos Aires en 1921. Y algo en él ya no era normal. Había visto demasiado, leído demasiado, pensado demasiado. Y empezó a escribir. Hay un detalle en la vida de Borges que no se puede ignorar. A medida que pasaban los años, fue perdiendo la vista. Para los 40 ya leía con dificultad. Para los 50, prácticamente no leía. Para los 70, era ciego. Un hombre que amaba los libros más que casi cualquier otra cosa en el mundo. Que había construido toda su identidad alrededor de las palabras escritas. Se quedó sin poder verlas. Y hay algo profundamente borgiano en eso. Porque Borges siempre escribió sobre la paradoja. Sobre los laberintos. Sobre el tiempo que se dobla sobre sí mismo. Y su vida fue un laberinto. El bibliotecario que no podía leer. El hombre que veía infinito, y se quedó ciego. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Borges no era un filósofo académico. No escribía tratados. No construía sistemas. Era algo más raro y más peligroso. Era un pensador disfrazado de contador de historias. Sus cuentos parecen simples. Un hombre en una biblioteca. Un jardín con caminos que se bifurcan. Una moneda que tiene 2 caras pero solo se puede ver una a la vez. Pero debajo de cada historia hay una pregunta filosófica sin respuesta. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el infinito? ¿Puede la mente humana contener la realidad? Y la respuesta de Borges, casi siempre, es la misma, no. Pero vale la pena intentarlo. Para entender el Aleph, necesitamos hablar de una idea que aterra a los seres humanos desde siempre. El infinito. Los griegos lo llamaban apeiron. Lo ilimitado. Lo indefinido. Anaximandro pensaba que era el origen de todo. Pero también era lo que no se podía pensar del todo. Aristóteles distinguió entre 2 tipos de infinito, el potencial y el actual. El infinito potencial es algo que puede seguir creciendo sin límite. Los números naturales, por ejemplo. Siempre podés sumar uno más. 1, 2, 3, y nunca terminás. El infinito actual es diferente. Es algo que ya es infinito. Que no está en proceso de crecer. Que ya contiene todo. Aristóteles decía que el infinito actual no podía existir. Que era una contradicción. Que la mente humana simplemente no podía procesarlo. Y durante 2000 años, más o menos, todos estuvieron de acuerdo. Hasta que llegó Georg Cantor. Georg Cantor era un matemático alemán. Y en 1874 publicó algo que hizo explotar la matemática. Demostró que hay infinitos más grandes que otros. No metafóricamente. Asterisco matemáticamente. El infinito de los números enteros es más pequeño que el infinito de los números reales. Hay tantos puntos en una línea de 1 centímetro como en toda la línea infinita. Esto volvió loco a mucha gente.
Literalmente. Cantor sufrió depresiones graves. Sus colegas lo atacaron. Henry Poincaré lo llamó una corrupción de las matemáticas. Pero tenía razón. Y Borges lo sabía. Borges leyó a Cantor. Y entendió que el infinito no era una metáfora. Era una estructura. Y que si existía una estructura infinita, ¿por qué no podría existir en un sótano de Buenos Aires? Antes de El Aleph, Borges ya había explorado el infinito. En 1941 publicó La Biblioteca de Babel. La premisa: el universo es una biblioteca infinita. Cada libro tiene 410 páginas. Cada página tiene 40 líneas. Cada línea tiene 80 caracteres. Y la biblioteca contiene todos los libros posibles. Cada combinación posible de letras. Lo que significa que hay libros con la verdad absoluta sobre todo. Y también hay infinitos libros de pura basura que rodean esa verdad. Y nadie puede distinguir unos de otros. Ese es el horror borgiano. No que la verdad no exista, sino que está ahí, accesible, y sin embargo, inalcanzable. La biblioteca de Babel es el infinito como laberinto. El Aleph va a ser algo diferente. El Aleph es el infinito como epifanía. Ahora sí. Entremos al cuento. El narrador se llama Borges. No es casualidad. Borges pone su propio nombre en el cuento. Y esto ya es una trampa filosófica. ¿Es ficción? ¿Es autobiografía? ¿Está confesando algo real? Esa ambigüedad es intencional. El narrador, Borges, está enamorado de una mujer. Beatriz Viterbo. El nombre no es casualidad. En la Divina Comedia, Beatriz es la guía de Dante al paraíso. En el cuento de Borges, Beatriz ya está muerta cuando empieza la historia. Borges visita su casa cada año, el día del cumpleaños de ella. No para llorar. Para estar cerca de lo poco que queda. En esa casa vive Carlos Argentino Daneri. Primo de Beatriz. Poeta mediocre, vanidoso, absolutamente convencido de su genialidad. Carlos Argentino está escribiendo un poema. Un poema que describe toda la Tierra. Cada rincón del planeta. Cada detalle de cada lugar. Un proyecto que dura años. Y que nadie lee porque es espantoso. Pero Carlos Argentino tiene un secreto. En el sótano de su casa, en el 19º escalón de la escalera, hay un Aleph. El Aleph es una esfera. De unos 2 o 3 centímetros de diámetro. Iridiscente. Y en esa esfera están todos los lugares del mundo, al mismo tiempo. Sin superponerse. Sin confundirse. Borges se acuesta en el sótano, en la oscuridad, mira la esfera, y ve todo. Y acá el cuento hace algo que muy poca literatura hace. Intenta describir lo que no tiene descripción posible. Borges lo sabe. El narrador lo admite. El problema central es irresoluble, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Y sin embargo, lo intenta. Vi el mar populoso, el alba y la tarde, las muchedumbres de América, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un laberinto roto en el centro de un desierto, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Y en ese momento el cuento deja de ser un cuento y se convierte en algo que no tiene nombre fácil. Aquí está la idea central. La más importante. Borges está describiendo algo que el lenguaje no puede describir. El Aleph contiene todo al mismo tiempo. El lenguaje es lineal. Una palabra. Otra palabra. Otra. Para describir lo simultáneo, usamos lo secuencial. Y algo se pierde en esa traducción. Siempre. Esto no es solo un problema literario. Es el problema central de la filosofía del lenguaje. Ludwig Wittgenstein dijo, en 1921, asterisco de lo que no se puede hablar, hay que callar. Borges respondió, sin haberlo leído en ese momento exacto, no. Hay que intentarlo igual. Y saber que vas a fallar. Y hacerlo igual. Esa es la diferencia entre la filosofía académica y la literatura. La filosofía sabe cuándo rendirse. La literatura no. Carlos Argentino también tiene acceso al Aleph. Y lo usa para escribir un poema horrible. Esto es fundamental. El Aleph, la visión total de todo, no garantiza sabiduría. No garantiza comprensión. No te convierte en mejor artista ni mejor persona. Carlos Argentino ve todo y sigue siendo mediocre. ¿Por qué? Porque lo que importa no es ver. Es cómo te relacionas con lo que ves. Carlos Argentino usa el infinito para inventariar. Para listar. Para demostrar que lo vio todo.
Borges usa el infinito para perderse. Para maravillarse.